Buenos días, hermanos. Vamos a empezar la alabanza, el servicio. Nuestra primera canción es el Scandal of Grace en español. Ya se me está olvidando. Gracias sin fin. Gracia nos dio y en la cruz Él sufrió mi pecado lavó, siendo inocente murió. Mi mente no puede entender cuán tanto amor por mí. Gracias sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Tenemos unas canciones que creo que van a conocer. Ahí tenemos la segunda. Enséñanos, Señor.
En ese momento pueden saludar a su vecino y luego vamos a continuar con las canciones. Señor, que podrá comparar de tu gracia y amor, tu presencia, Dios. He podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy inúndanos, queremos más de ti, tu gloria.
soy, anhelamos vida y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Señor, que podrá comparar en tu gracia y amor. Tu presencia, unidos en ti, el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Tu presencia, Dios. Santo Espíritu de gloria, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Queremos más de tu amor y tu presencia. Revélanos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia. Revélanos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia. Revélanos más y más de tu gloria. Santo Espíritu de gloria, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Santo Espíritu de gloria, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Amén, amén. Bien, buenos días a todos, bienvenidos. Las personas que nos acompañan en línea también bienvenidos. Esta semana tuve la oportunidad de ir a visitar a nuestro hermano Hedber López en Arizona y me platicó cómo es que ellos siempre miran el mensaje. Creo que el de inglés, así es que tal vez ya no estén escuchando, pero me dio gusto saber que siguen acompañándonos por medio de estos servicios en la computadora, en línea. Así que para todas las personas que nos acompañan en línea, bienvenidos. Y también a todos los que están aquí, gracias por estar aquí. Me da siempre mucho gusto estar con ustedes y mirarlos. Tengo unos anuncios que quiero mencionar para que todos sepamos qué está pasando. Voy a comenzar con el hecho de que nuestra hermana Shirley Fox
se fue con el Señor hace un par de días. No sé si sabían, si recibieron el correo electrónico acerca de esa noticia, pero nuestra hermana Shirley Fox, la esposa de nuestro hermano Arnold Fox, una pareja súper especial que por muchos años estuvo aquí en esta iglesia. Los 9 años que yo he estado aquí, ellos siempre fueron pilares y personas que siempre tenían palabras de ánimo para mí y creo que para todos. Es que un privilegio tener con nosotros y conocer personas así que están dedicadas a la gloria de Dios y se manifiestan toda su vida. Pero me imagino que van a haber servicios y cuando tengamos más información lo vamos a compartir con ustedes. Los jóvenes adultos van a tener junta hoy a las 6 aquí en la iglesia. También estamos contentos de que hayan regresado de su viaje a Utah. Fueron al Parque Nacional Zion y parece que se la pasaron muy bien. He estado mirando muchas fotos y no me da nada de envidia. Se la pasaron muy bien, se miraba muy suave, se quedaron parece que en un palacio en vez de ser camping. Y en platicando con mis hijos, mi hijo y mi hija que fueron, también con otros jóvenes que he platicado, parece, y los líderes, les fue muy bien, gracias a Dios, y parece que fue un éxito grande. Creo que 36 personas fueron. También estamos contentos de que regresen, porque muchos de ellos participan en ayudarnos en varios ministerios, así es que nos da gusto que estén de regreso. Quiero mencionarles también que la semana que viene vamos a tener un picnic, como la semana pasada. El mes pasado tuvimos un picnic también en el parque, Palm Park, aquí en Whittier. La iglesia va a suplir las hamburguesas y hot dogs y pedimos que los demás traigamos platillos que vayan con esa comida y traigan su silla, algo para beber y pasarnos un tiempo muy agradable. Comenzamos a la 1:00, traten de llegar temprano. Si tienen cualquier pregunta, pueden preguntarme a mí o cualquiera de los ancianos o líderes que sepan de ese evento el próximo domingo. Inviten a alguien. Creo que la vez pasada una de las cosas que me gustó mucho fue de que habían como, yo creo de perdida una docena de personas nuevas que no conocíamos que fueron al parque. Y tenemos la oportunidad de conocerlos y platicar un poquito. De 1 a 4 va a ser el picnic y luego de 4 a 5 vamos a tener un tiempo de alabanza, vamos a cantar y espero tener unos testimonios ahí que personas puedan compartir un poquito. Es la semana que viene. Los hombres, el grupo de hombres, el 18 van a tener un evento especial de conversación y tacos. Vamos a tener estudio, pero también vamos a tener, creo que un taquero, no sé, los detalles. Sé que las mujeres van a participar con la comida, pero van a tener su propia reunión y los hombres van a tener su propia reunión. Salió este comentario, dice que en veces gente hombres específicamente, que no han venido, se sienten mal venir nada más porque va a haber tacos. En parte por eso lo hacemos, porque queremos invitar a todos. Los invitamos a que vengan. Si no han sido constantes, de todos modos vengan, lo estamos haciendo para todos. Y tal vez al venir nos demos cuenta cuánto nos estamos perdiendo al no estar participando en la palabra y comunión con otros hombres. Entonces el 18 a las 6:30, grupo de hombres. ¿Okay? El 20 de este mes, algunos de ustedes, este mensaje es para ustedes. Si no tienen mucho tiempo con nosotros y nunca han asistido a una junta que le llamamos almuerzo con los líderes, los invitamos. Vamos a tener un almuerzo el 20, es en 2 semanas, gratis. Obviamente, personas que sepan, tengo semanas o meses viniendo a la iglesia, me gustaría conocer un poquito más, entender de qué se trata la iglesia y todo eso. Los invitamos a que nos acompañen. Vamos a hacer lo posible para hacerlo bilingüe apropiadamente. Si lo vamos a hacer bilingüe, tratar de hacer un buen trabajo para hacerlo bilingüe. Y para que tengan la oportunidad de conocer a los líderes y un poquito acerca del propósito de la iglesia, con fin de que se agreguen a la congregación como miembros que digan, ¿sabes qué? Creo que Dios me tiene aquí y si Dios los tiene aquí es para una razón específica, con propósitos específicos y queremos ayudarles con eso. Nos gustaría saber si van a venir, entonces háganme saber a mí o a cualquiera de los ancianos, nuestro hermano Orozco o a cualquiera de los ancianos también pueden hacernos saber que van a venir.
Y por último, les menciono que tuvimos un bautismo, un joven de 18 años, Isaías Aguirre, en el grupo de inglés se bautizó hoy. Es que estamos muy contentos con eso. La semana que viene también vamos a tener un bautismo, una hermana del grupo de inglés también que se llama Claudia. Tiene ya meses con nosotros y quiere bautizarse, entonces la semana que viene, primero Dios, también vamos a tener el bautisterio listo. Y digo eso por cualquier persona que no se ha bautizado. Si no se ha bautizado y saben que Dios ha hecho una obra en usted, si sabe que usted es una criatura nueva en Cristo por haber escuchado, entendido y aceptado el Evangelio, entonces el Señor Jesucristo nos manda a que seamos bautizados. Cuando escuchamos, entendemos y recibimos el Evangelio, Dios nos hace hijos de Él, y entonces queremos manifestar públicamente esa obra que Dios ha hecho en nuestras vidas con bautismo en agua. ¿Okay? Entonces los invitamos a que si tienen preguntas, hagan las preguntas, platiquemos, y si Dios tiene sus planes, hay que bautizarlos. Es todo por anuncios. En esta mañana quiero participar con ustedes con la comunión. Si no agarraron uno de estos al entrar y quieren participar en la comunión, levanten la mano y puede pasar alguien a darles uno. Y quiero mirar en Gálatas 3:13, un versículo muy interesante. Creo que simple de entender, pero profundo en lo que enseña. Dice San Pablo en Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, unos pensamientos aquí. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Primero tenemos que entender que fue Cristo el que hace esta obra de redimir. Cristo es el que nos redime. Y dice, nos redimió en tiempo pasado, y quiere decir que ya nosotros como cristianos hemos sido redimidos. Nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo en la cruz. Es lo que quiere decir redimir. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? La ley dice que toda el alma que pecare, esa morirá, poniéndolo simple. La ley nos condena. La ley nos hace saber que no somos perfectos y que por esa falta de perfección somos pecadores y no podemos tener una relación con Dios. Tenemos que morir o ser separados de Él. Pero dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. Dice aquí que Cristo fue hecho maldición por nosotros. Se oye raro, yo sé, pero tenemos que entender que nosotros por nuestro pecado somos maldecidos, estamos bajo condenación. Y esa condenación tiene que ser pagada. Y aquí nos dice que Cristo fue hecho maldición por nosotros, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. La maldición que nosotros cargábamos, Él la tomó en su cuerpo y la colgó en la cruz. Él fue hecho maldición por nosotros para que nosotros podamos ser hechos justos y limpiados por Cristo. Ese es el Evangelio, hermanos. El Evangelio es que entendemos que nosotros estamos bajo maldición, bajo condenación, y que esa condenación debe ser pagada, ya sea nosotros al morir y ser separados por toda la eternidad de Dios, o aceptar que Cristo fue hecho maldición por nosotros en la cruz. Y eso es lo que este versículo dice. Entonces, al quitar el primer plástico y tomar el pan, este pan es simbólico y representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue colgado en un madero en nuestro lugar. Vamos a tomarlo juntos. Y quitando el segundo plástico está el jugo, que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el pago por nuestro pecado. Vamos a tomarlo juntos. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias le damos por este día, por la bendición que nos da de poder reunirnos como familia con fin de escuchar
estudiar su santa palabra. Espíritu Santo, pedimos que sea usted nuestro maestro, nuestro guía, que abra nuestro entendimiento, que podamos recibir este mensaje suyo con humildad y con la disposición de estar listos a ser hacedores de su palabra. Gracias por todas las personas que están aquí, las personas que nos acompañan en línea. Se lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. En esta mañana entonces vamos a continuar nuestros mensajes en Lucas. Estamos en el capítulo 18 y vamos a comenzar con el versículo 9 al 17. El título del mensaje hoy es Confiando en ti mismo. Confiando en ti mismo. ¿Saben que eso es algo que la cultura nos dice? Tú confía en ti mismo, haz lo que te dé la gana y lo que sientas bien y tú nada más mira dentro de ti y vas a encontrar todas las respuestas. Y la palabra de Dios nos diría lo opuesto, que si miramos dentro de nosotros vamos a mirar solamente cosas malas. Entonces, al poner este título, estoy diciendo confiando en ti mismo es lo que no queremos hacer, ¿ok? Es lo que hacemos naturalmente, pero es lo que no queremos hacer. Y ahorita que leamos esta lectura en Lucas 18, del 9 al 17, nos vamos a dar cuenta que es lo que el Señor Jesucristo dice. Déjenme leerlo y luego vamos a compartir 3 puntos acerca de esta porción. Me encanta que aquí en el versículo 9, Lucas nos va a decir por qué es que el Señor está enseñando esto. Es que dice: a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Okay? El Señor Jesucristo va a decir esta parábola, esta historia, porque había gente ahí escuchándolo quienes se consideraban justos y confiaban en sí mismo y menospreciaban a otra gente. Entonces el Señor Jesucristo les dice, versículo 10, dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús, llamándole, les dijo: dejad a los niños venid a mí y no se los impidas, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Quise incluir esa porción en parte porque me encantaría predicar nada más en eso, pero después vamos a durar otros 2 años en los últimos 6 capítulos. Entonces lo quise incluir porque lo vamos a ver cómo está relacionado a la demás porción. Pero ahí tenemos una parábola. El Señor Jesucristo enseña una historia a esta gente y Lucas nos dice el propósito. Dice, hay gente escuchándolo ahí que dice, confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros. Entonces les dijo esta parábola. Y un par de cosas interesantes de esta parábola. Dice, habían 2 hombres y la gente escuchando, una historia. El Señor Jesucristo era un platicador de historias excelente. Dice, habían 2 hombres. Dice, uno era un fariseo. Y la gente que se justificaba y confiaba en sí mismo, en parte era gente religiosa como los fariseos. Entonces la gente escuchando, los que se justificaban a sí mismos y se creían muy buenos, dijeron, esta historia está suave, ahí está un fariseo. Y dice, y el otro era un publicano. Y los publicanos eran personas odiadas en esa cultura. Entonces el Señor Jesucristo les dice la historia, pero después les tira una curva. Y les explica que el fariseo, los 2 fueron al templo a orar.
Dice que el fariseo primero dice que se paró para que todos lo miraran. Se para en la iglesia y se pone a orar y dice, ora en sí mismo, dice: Dios, te agradezco, te doy las gracias, y va muy bien, ¿verdad? Te doy las gracias que yo no soy como la otra gente. Te doy gracias que soy tan bueno, no como los ladrones, dice aquí, los injustos, los adúlteros, ni aún como este publicano. Suena casi chistoso, ¿verdad? Y luego dice que el publicano, o alguien que era despreciado por muchos, dice que también fue al templo a orar, pero dice que este publicano ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, cabeza abajo, mostrando humildad. Y dice que se pegaba en el pecho y decía: Dios mío, dice, sé propicio a mí, o perdóname, soy un pecador. Y la gente escuchando la historia, wow. Y el Señor Jesucristo le dice, el publicano que se pegó en el pecho pidiéndole a Dios perdón porque él se daba cuenta que era pecador, dice, él se fue a su casa justificado, no el fariseo que se creía que estaba bien. Quiero usar esa porción para hablar un poquito acerca de la idea de confiar en nosotros mismos. Creo que tenemos que entender un par de cosas bien importantes, básicas, que la tendencia de confiar en nosotros mismos está ya en nosotros desde el día que nacemos. Todos lo tenemos. De autojustificarnos o de creernos buenas personas. Es bien interesante. Seguido veo las noticias, tal vez, o escucho por ahí, y gente dice: sí, esto pasó y aquello, pero soy buena persona. Pues qué bueno. O muchas veces mamás, trágicamente, por ahí un joven hace algo malo, terrible, y muestran a la mamá o la tía, una amiga de la familia, y dice: sí, mató a tantas personas, y sí robó, pero es un buen muchacho. Nomás estaba juntando con gente que no era buena. Simplemente estoy diciendo que todos tenemos en nosotros, tenemos que admitir esto y darnos cuenta que dentro de todos nosotros tenemos una tendencia natural, pecaminosa, de confiar en nosotros mismos, de hacer las cosas como nosotros creemos, de vivir nuestra vida conforme a nuestro propio criterio. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Ahora, el Señor Jesucristo está hablándole a estas personas y usa a un fariseo como un ejemplo para que la gente que está escuchando, aunque no eran fariseos ellos necesariamente, se dieran cuenta que aún un fariseo que se creía muy justo estaba mal ante Dios porque confiaba en sí mismo en vez de confiar a Dios completamente. El punto principal es esto: que Dios es glorificado cuando completamente confiamos solamente en Él. Dios es glorificado cuando completamente confiamos solamente en Él. Y la frase suena un poquito como que le puse muchas palabras ahí, pero muy a propósito. Quiero recalcar el punto que cuando viene a nuestras vidas como cristianos debemos de entender que vamos a glorificar cuando completamente, totalmente confiamos solamente en Cristo. Solamente en Él y no confiar en nosotros mismos. Y creo que es importante nosotros entender, admitir que aprender a confiar solamente y completamente en Cristo es un proceso que va a tardar el resto de nuestras vidas y nunca vamos a alcanzar. Pero es un proceso que va a durar todas nuestras vidas, que incluye dolor y sufrimiento. Creo que es bien importante entender eso. Que la manera que muchas veces o mayormente aprendemos a confiar totalmente en Dios y solamente en Dios es cuando pasamos por tragedias, dificultades y cosas que nos traen sufrimiento y dolor. Y espero que todos tengamos ya algo de experiencia como cristianos
de eventos en nuestras vidas que nos sorprenden cuánto no confiamos en Dios, que nos enseñan cuánto estamos confiando en nosotros mismos en vez de Él. Sucede algo y nos damos cuenta, wow, me pasó esto y mi fe titubeó, ya casi, yo pensé que era más fuerte mi fe, pues ahora ya sabes que no. Y luego otra cosa sucede y Dios te saca de eso y puedes mirar para atrás y decir, wow, si no haga sido por Dios, yo ya hubiera echado la toalla, aventado la toalla de rendirse uno. Y dice uno, wow, yo pensé que confiaba más en Dios. No puedo decirle cuántas veces he platicado con personas, he escuchado testimonios de personas que especialmente dicen, personas en la iglesia que dicen, algo sucede y la reacción muy natural, quiero que entendamos eso, me doy cuenta, la reacción muy natural, especialmente cuando somos cristianos y especialmente cuando estamos caminando con Cristo y creemos que estamos haciendo un buen trabajo con eso, y luego sucede algo y la reacción natural es, Dios, pero ¿por qué estás permitiendo eso en mi vida? Si yo estoy tratando de vivir conforme a tus principios y tus leyes. Y Dios, ¿por qué dejaste que eso sucediera? ¿O por qué no permitiste esto bueno que sucediera? Y estoy diciendo que eso es muy normal, una reacción muy normal, pero también es una reacción muy peligrosa. Porque lo que estamos haciendo, en parte al menos, es que estamos diciendo, yo me merezco tu favor. O yo me merezco tu protección en ese sentido. O tus bendiciones de esta manera. Y cuando Dios no hace algo que nosotros quisiéramos, entonces sentimos como que, sin querer queriendo, puede ser que sintamos que nosotros nos merecíamos el favor de Dios. Y no podemos entender por qué es que Dios, estamos casi diciendo, ¿qué no sabes que yo me merezco lo que te pedí? ¿O qué no sabes que yo no me merezco esta dificultad que está pasando en mi vida? Es muy normal, pero muy peligroso. Hermanos, tenemos que entender, no sé dónde estén ustedes en su caminar con Cristo, pero tenemos que entender que Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada, y cualquier cosa que nosotros podemos experimentar que es bueno, es solamente por la gracia de Dios. Y aún cuando estamos haciendo lo mejor que nosotros creemos poder hacer para caminar con Cristo y ser obedientes y vivir una vida como cristianos lo más justo que se pueda, de todos modos, hermanos, ante Dios caemos cortos. Y este proceso de aprender a confiar en Dios completamente y solamente en Él es un proceso para el resto de nuestras vidas que va a incluir dolor y sufrimiento, porque en parte es como Dios nos enseña que no estamos tan bien como creíamos. Voy a decir una cosa más. Muchas veces estoy en consejería, estoy hablando con personas y muchas veces me dicen, ¿sabes qué? Los últimos 2 meses han estado tremendos. Esto pasó y esto pasó y esto pasó, pero 2 meses antes todo estaba bien. ¿Cómo quisiera que pudiera regresar a ese tiempo? Y yo entiendo ese sentir. Cuando experimentamos alguna pérdida o una tragedia especialmente, ¿cómo quisiéramos que las cosas fueran como antes? O cuando estamos pasando por problemas. Pero tenemos que entender que esos problemas que estamos pasando es muy posible y probable que Dios las esté permitiendo en nuestras vidas para enseñarnos algo. Y es muy probable que esa lección es de que nos enseñe a no confiar en nosotros y aprender a confiar en Él. O sea, dejar este falso sentir de que estamos en control. Y a nadie nos gusta eso. A mí me gusta tener control, hermanos. Yo sé que a ustedes más. Si sabes manejar y luego te metes un carro y otra persona está manejando, ¿cómo te sientes? ¡Ey, párale! No debe estar rápido. Vaya, esa vuelta estuvo muy de policía. Y ese es nomás un ejemplo simple, fácil. A nosotros nos gusta tener control de las situaciones. Y Dios nos tiene que enseñar a dejar ir este concepto falso de que tenemos control de cosas, y nos quiere enseñar que podemos descansar y confiar completamente y solamente en Él. Es algo profundo, hermanos. Entonces,
Lo que queremos hacer con esta lectura es darnos cuenta que Dios es glorificado cuando completamente confiamos solamente en Él. Va a ser un proceso por el resto de nuestras vidas y vamos a mirar 3 puntos que dice confiar solamente en Dios significa. ¿Okay? De acuerdo a esta lectura, el Señor Jesucristo está enseñando esta lección para personas que confían en sí mismo y menosprecian a otros. Entonces, ¿qué significa confiar solamente en Dios? Punto número 1, significa que no confías en ti mismo. Si vamos a completamente y totalmente confiar en Cristo, eso quiere decir que nosotros no vamos a confiar en nosotros mismos. Y eso es bien difícil. En su hoja, que les animo a que agarren cuando entren, una hoja donde tiene el bosquejo del mensaje y luego tiene preguntas y tiene los versículos que vamos a usar. Esa hoja siempre está en la mesa de enfrente al entrar. Ahí tiene unas preguntas y esas preguntas están diseñadas para que nos hagan pensar y también están diseñadas para que tomemos acción. Y la pregunta que está ahí es algo como: ¿en qué áreas en tu vida estás confiando en ti mismo en vez de estar confiando en Dios? Creo que la cuestión no es ¿confías en Dios o confías en ti? Y la mayoría dijéramos, pues las dos cosas. Confío en Dios, pero también creo que... La pregunta mejor creo es, ¿en qué áreas de tu vida estás confiando en ti en vez de confiar en Dios? Y hermanos, me encantaría que tomáramos tiempo para analizar esta pregunta porque creo que es bien profunda. Yo no sé si hacen esto, pero especialmente cada año yo tomo mi vida constantemente, pero especialmente al principio del año y miro los diferentes aspectos de mi vida. Pues, ¿quién soy? ¿Qué es lo que hago con mi tiempo? ¿De qué se trata mi vida, mi familia, mi relación con Dios, mi ministerio, amigos, amistades, finanzas? Pongo todos los aspectos de mi vida y miro, ok, ¿cómo andamos en esta área? Y creo que tenemos que hacer eso con esto. En tus finanzas, ¿confías en ti o confías en Dios? ¿Usas tu dinero conforme tu criterio te indica o usas tu dinero conforme Dios te mueve? Tus relaciones con personas, ¿cómo tratas a la gente? ¿A tu criterio o como Dios quiere que las trates? Tu trabajo, tu tiempo libre, tus hobbies, tu entretenimiento, ¿confías en ti mismo o estás confiando en Dios? Entonces, confiar solamente en Dios significa que no vamos a confiar en nosotros mismos. Y en Lucas 18:9 dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Ya establecimos que el Señor Jesucristo dice esa parábola porque había gente ahí escuchándole que confiaban en sí mismo, y lo que nosotros queremos hacer es no confiar en nosotros mismos, y por eso está esta lección aquí. Proverbios 16:25 dice que hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Este versículo es muy popular. Hay un camino que parece derecho al hombre, o sea, hay cosas que nosotros hacemos que pensamos, eso está bien, eso es por donde debería de caminar, así es como debería dirigir mi familia, mis finanzas, mis relaciones. Hay un camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y muchas veces creo que nosotros, si somos sinceros, podemos mirar nuestras vidas y decir, ¿sabes qué? Hace 10 años me metí en esta situación creyendo que andaba bien y pronto me di cuenta que era un desastre. No me di cuenta, no puse atención, no pensé bien las cosas, o no le hice caso a mi esposa, o a otra persona que nos querían decir. Cuando usamos nuestro propio criterio y solamente confiamos en nosotros en vez de confiar en Dios, nos metemos en problemas, hermanos. 1 Corintios 10:12, Pablo dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Uy, espanto. El que crea, el que piense estar firme, mire que no caiga. Una persona que cree estar firme es una persona que está confiando en sí mismo. ¿Cómo andas en tu vida? ¿Andas bien? Firme, Mike. Ahorita ando firme, todo bien. Bien parado derecho. ¿Seguro? Pues si ese es el caso, ten cuidado para que no caigas.
La idea aquí es de que Pablo nos está advirtiendo de no ser orgullosos y pensar de que andamos bien. Siempre tenemos que tener cuidado. Y si te va bien ahorita, por la gracia de Dios, ten cuidado porque los retos, las tragedias, los tiempos difíciles vienen. Siempre van a venir. Pero el que piense estar firme, mire que no caiga. La idea aquí es de pensar que estamos firmes. No hay nada mal en estar firme. El problema es pensar que estamos firmes. Aunque otra gente esté diciendo, andas todo chueco, andas mal. No, yo estoy firme. No, ten cuidado de no caer. Confiar solamente en Dios significa que no confiamos en nosotros mismos. Y punto número 2 también significa que no te comparas con otros. Dice que el fariseo, en versículo 11, el Señor Jesucristo está diciendo esta historia, esta parábola. Dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera y dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. O sea, se está comparando a los demás. Y él dice, wow, pues yo estoy haciendo muy buen trabajo porque mira a estos demás losers, les decía en inglés. Los demás, esta persona chusma que no sirven para nada. Mira, gracias Dios porque no soy como ellos. Es algo súper arrogante que decir. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y luego dice, ni aún como este publicano. Ay, no tenía vergüenza. Alguien que solamente confía en Dios no se compara a otros. La pregunta obvia es, y se compara a otros y menosprecia a la demás gente. La pregunta bien difícil es, ¿a quién menosprecias tú? No te estoy preguntando que si menosprecias a alguien, te estoy preguntando, ¿a quién menosprecias tú? Este hombre decía, los ladrones. Y casi de seguro, ¿sabe qué hacía él? Probablemente. ¿Sabe que muchas veces los pecados que más nos ofenden y nos molestan son los pecados que miramos en otros que nosotros tenemos también? Y esa persona me cae bien mal, es bien orgulloso. Esa persona me cae bien mal porque es bien chismoso. Y la persona que le estás diciendo está diciendo, pero tú también eres así. Decía un pastor, creo que mi pastor decía, de otro pastor que decía, odio mi pecado cuando lo miro en otra gente. Cuando miro mi pecado en otra gente lo odio, pero ni cuenta me doy que yo tengo el mismo pecado. Entonces no nos comparamos con otros. Eso es algo bien serio, hermanos, de que podríamos preguntar, ¿con quién no nos queremos juntar? Y desafortunadamente aún en la iglesia, y eso no debería de ser. Es un pecado grande. Pronto los voy a invitar a mi fiesta, voy a cumplir años el próximo mes. Y si me dicen, ¿pero quién va a estar ahí? No vengas, mejor no vengas. Voy a invitar a todos. ¿Va a estar tal y tal? ¿Y a qué horas van a llegar para no estar ahí? No. ¿O con qué tipo de gente? En este caso, los ladrones para esa persona eran algo escandaloso. Muchas veces nos escandaliza el pecado de otra gente, hermanos. No debería ser así. Y no estoy diciendo que deberíamos aceptar el pecado de todos. Especialmente en la iglesia tenemos que tomar el pecado de otra gente muy serio. Y es nuestra responsabilidad llamarles la atención y corregirlos. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que nosotros nos sintamos mejor que otra gente. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque lo hacemos, creo, todo el tiempo. Más de lo que quisiéramos admitir. Por eso es necesario reflexionar y decir, ¿a quién menosprecio yo? ¿A quién no aprecio? ¿A quién? Hermanos, como cristianos, Dios dice, ama a tu enemigo. ¿A tu enemigo? ¿Y nosotros nos cae mal los hermanos de la iglesia? Andamos súper mal. ¿Y qué pasa? Nos estamos confiando en nosotros mismos porque últimamente pensamos que nosotros estamos bien y la otra gente está mal.
y Dios debería de corregir a ellos. Y mientras no me voy a juntar con ellos y los voy a menospreciar. Malísimo, malísimo. Pero si somos sinceros, todos lo hacemos. Yo los miré a todos lo hacemos, los de la cámara también. Todos lo hacemos, hermano. Tenemos que ser sinceros y darnos cuenta que la razón por que menospreciamos a gente es porque nosotros confiamos en nosotros mismos. Cuando ponemos nuestra confianza completamente en Dios, nos damos cuenta lo maravilloso, poderoso, misericordioso que Dios es. Nos damos cuenta del carácter de Dios un poquito mejor y nos damos cuenta cómo es que nosotros no somos como Él. Pero deberíamos de querer ser como Él. Y si Él se humilló para venir y morir por nosotros que aún éramos pecadores, ¿por qué es que nosotros no podemos tratar a otra gente de esa manera y mirarlos con los ojos de compasión que Dios tiene para nosotros? Entonces, en Proverbios 14:21, ahí es donde estamos, dice que peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Peca el que menosprecia a su prójimo. Menospreciar a la gente es pecado. Leímos Filipenses 2, donde dice que debemos de estimar a otros como mayores que nosotros, no menospreciar a la gente. Mucho cuidado. Romanos 12:3, dice Pablo aquí: pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, a la iglesia, a los cristianos, les dice, no tengan más alto concepto de sí que el que deberían de tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo les advierte a los cristianos en Roma: no te creas más de lo que deberías de creerte. ¿Y cuánto te deberías de creer a ti mismo? Muy poquito, de acuerdo a la fe que Dios te ha dado. ¿Y cuánta fe tienes? Y si dices, yo estoy lleno de fe, Mike. Ok. Pues, que Dios te ayude. Pero nos tenemos que dar cuenta que nuestra fe es pequeña, que nuestra fe es débil. Y conforme Dios nos ha dado una medida de fe, así debemos de considerarnos. Y mirar cómo el Señor Jesucristo se humilló, mirar cómo San Pablo se humillaba para servir a otros, como Juan el Bautista decía, yo debo de ser menos para que Él sea más. Cuando Juan el Bautista miraba al Señor, le decía a sus discípulos, mira, yo al Señor Jesucristo no soy digno ni siquiera de atarle sus cintas de sus sandalias. Wow, pero tú eres Juan el Bautista. Sí. Pero cuando viene al Señor Jesucristo, dice, yo me humillo ante Él. Me doy cuenta que yo necesito ser menos, porque comparado a Él no soy nada. Esa es la actitud que deberíamos de tener nosotros. Confiar solamente en Dios significa entonces que no confiamos en nosotros mismos y que no nos comparamos a otros. Esta idea de compararnos a otros es terrible, hermanos. ¿Y sabes qué? La gente que no te cae bien, ya saben que no les caes bien. Ya saben que los menosprecias. Y si dices, no, pero yo los trato bien, ya saben. Así como tú sabes a quién no le caes bien y tú sabes quién no te cae bien, ellos también saben. De vez en cuando alguien se sorprende, pero por la mayoría todos nos damos cuenta quién nos aprecia y quién nos menosprecia. Seamos sinceros. Si quieres que esa persona crea que tú los aprecias, aprécialos. No pretendas apreciarlos, aprécialos. Si quieres que la otra gente piense que los amas, ámalos. No pretendas amarlos, ámalos. Y ellos van a hacer su propia conclusión. Pero no deberíamos de pensar equivocadamente que no me cae bien esa persona, pero los trato bien, es que no saben. Sí saben, ya sabemos. ¿Okay? Y eso no debería de ser así. Ahora, el último punto, confiar solamente en Dios significa que te humillas ante Dios. Si nos vamos a confiar solamente y únicamente a Dios,
en Dios quiere decir que nos humillamos ante Él. Y es lo que miramos del publicano. El versículo 13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio mío, o perdóname a mí, soy un pecador. Miramos la misma actitud en Pedro hace poco, o hace varios capítulos, donde Pedro se da cuenta, por medio del evento donde el Señor Jesucristo les dice, tira tus redes y recoge los pescados, y Pedro dice, no, ya pescamos toda la noche y no hubo nada, y luego mira esa demostración del poder y sabiduría de Dios, y Pedro, ¿qué hace? Dice que se postra ante Dios y le dice, aléjate de mí, soy un hombre pecador. Hermanos, siempre deberíamos de tener un aspecto en nuestras vidas y relación con Dios que se parece a eso. No de que yo y Cristo somos amiguitos. Casi diciendo yo y Él somos casi iguales. Debería haber un respeto y un temor hacia el Señor Jesucristo, como lo que miramos aquí de este hombre, lo que miramos en todos los apóstoles, esa humillación ante Dios, rendirnos ante Él, darle su lugar apropiado. Y este publicano dice, ni siquiera se atrevió a alzar los ojos al cielo y simplemente se pegaba en el pecho diciendo, Dios mío, perdóname, soy un pecador. Y no quiere decir que todo lo que hacía este publicano estaba mal. Es tener la actitud de que Pablo tenía, donde dice acerca de que Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y les aseguro que Pablo no era peor pecador que los demás. Es muy probable que Pablo era la persona más santa en ese sentido, apartada del mundo. Y aún así, él se sentía que él era el pecador número uno, por su pasado, pero creo que también por su presente. Lo que vas a encontrar es de que conforme más te acercas a Dios, más te das cuenta y más te ofende tu propio pecado. Eso lo miramos en todas partes. Entre más te acercas a Dios, más te vas a dar cuenta de tu pecado y más te va a doler tu pecado. Pero es muy buena señal. Lucas 18:17 fue la porción que quise incluir en esta lectura acerca de los niños, porque en Lucas 18:17 dice, de cierto os digo, el Señor Jesucristo hablando, que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en el reino. ¿Qué quiere decir eso? Que el reino de Dios no se merece. Un niño es una persona indefensa que no se puede valer por sí mismo, humilde en el sentido que él no tiene nada que pueda hacer por sí mismo. Un niño simplemente recibe, no se merece, no se gana nada. Si tienes un bebé de 3 meses, no le dices, mira, ya que limpies tu ¿cómo se dice? Tu cuna, te doy de comer. ¿Eso hacían ustedes? Padres malos. No, un bebé de 3 meses le das de comer, le das todo, porque no puede hacer nada más que llorar. Pero están bien curiosos, es que los amamos, yo sé. No estoy diciendo que no amamos a nuestros hijos. El punto es de que el Señor dice, si no recibes el reino como un niño, alguien indefenso, alguien que no tiene nada que ofrecer de sí mismo, dice, no puedes entrar al reino. Hermanos, nosotros no traemos nada que le atrae a Dios. Dios no nos mira y dice, ay, ¿quién? ¿Qué vamos a decir? Ese Tomás, no hay un Tomás aquí, ¿verdad? Ese Tomás es tan inteligente. Ese lo quiero en mi reino. Lo puede usar grandemente con su inteligencia. Dios no hace eso, hermanos. Dios no nos ocupa. Él nos puede equipar con lo que Él quiera. Tenemos que entender eso. Y luego Romanos 12:16 es el último versículo. Romanos 12:16, Pablo otra vez escribiéndolo a la iglesia le dice que deberíamos ser unánimes entre vosotros, unidos, no altivos o creídos, sino asociándoos con humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.
Aquí Pablo le está hablando a esta iglesia en Roma y les dice, hey, sean unidos, no altivos o arrogantes, sino asociándoos con los humildes. Dice, pasa tiempo con gente humilde. No andes queriendo lo máximo, lo mejor y lo más suave de todo. Esa es una decepción del enemigo. Dice, asociándoos con los humildes. ¿Hay gente con quien no te quieres asociar? Que dirías, no, esa gente no son de mi clase. ¿Qué clase es esa? ¿La clase creída? ¿La clase arrogante? Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque dentro de nosotros está esos deseos carnales, pecaminosos, de querer ser lo mejor, tener lo mejor, asociarnos con lo mejor. Mira, esa persona es bien popular, y dice Pablo, no seas así, sean unidos, unánimes, no creídos, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y creo que ahí es donde todo regresa a nuestro estado pecaminoso de confiar en nosotros mismos, es confiar en nuestra propia opinión. Y por eso tenemos tanto conflicto, hermanos. El cristiano no debería tener tanto conflicto. Yo creo que es imposible no tener conflicto, pero si somos personas que siempre andamos argumentando, peleando, discutiendo, mirando las cosas mal de todos, eso crea un ambiente destructivo en la iglesia, hermanos. Y todo eso tiene que ver con ser sabios en nuestra propia opinión. Es lo opuesto de ser humildes. Una persona humilde escucha. No habla tanto, escucha más para entender la situación de personas. Si siempre abres la boca para enseñarle a la gente qué tan sabio eres, cuánto conoces, cuánto estás siendo altivo y sabio en tu propia opinión, si siempre te encuentras peleando con tu familia, tus amigos, o no tienes amigos, o los amigos que tienes no duran mucho, ¿por qué? Es muy probable por eso. Pues la gente no se quiere juntar con personas que te menosprecian a ti, no te dejan hablar, siempre te quieren hacer saber lo que estás haciendo mal, siempre te quieren corregir, y todo eso es confiar en nosotros mismos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Deberíamos ser conocidos nosotros, como dice la palabra de Dios, por nuestro amor, por nuestra paz, por el gozo que tenemos, por la mansedumbre, por la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza. Todo eso es fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que gente debería de conocer de nosotros. En Gálatas 5, 22 y 23 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Que no seamos conocidos como gente altiva o creída, arrogante, que seamos conocidos como personas humildes, que entienden que somos nuevas criaturas en Cristo, hijos e hijas de Dios, del Altísimo, sí, y al mismo tiempo seres humildes, dispuestos a servir a otros, a humillarnos ante Dios y no confiar en nosotros mismos. ¿Ok? No sé si estuvo muy pesado eso, suena medio negativo, pero es lo que el Señor Jesucristo le estaba enseñando a estas personas con esta parábola. Es que es muy importante, no solamente para ellos, pero para cada uno de nosotros. Padre Santo, le damos gracias por sus bendiciones y gracias por su palabra. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, especialmente, Padre, en esta mañana, el pecado de confiar en nosotros mismos en vez de confiar en usted. Y aún diciendo eso me doy cuenta que yo tengo ese problema y creo que todos lo tenemos. Ayúdenos a ser sinceros cuando analizamos nuestras vidas
a compararnos no a otros, pero a compararnos a la perfección suya y darnos cuenta que caemos muy, muy cortos y deberíamos de tener gracia hacia otra gente. Queremos vivir para su honra y gloria, necesitamos su ayuda. Espíritu Santo, sea usted nuestro guía, nuestro maestro y el que nos da el poder para vivir una vida santa y agradable a usted. Le pedimos que nos despida con su bendición. Cada persona que está aquí, las familias que representamos, las relaciones que tenemos con toda la gente a nuestro alrededor, Padre, que ellos conozcan el trabajo, nuestra casa, donde quiera que estemos, que nos conozcan como hijos suyos que representan a Cristo.